de todos los pacientes de las UCI, etcétera, etcétera. Y la segunda oleada ha sido la de los pacientes urgentes no COVID demorados por restricción de recursos, ¿no? Y ahora mismo estamos ya viviendo esta tercera oleada, que es el impacto de la interrupción de la atención en enfermedades crónicas, ¿no? Y cómo recuperar todo esto. Por eso estamos aquí hoy y por eso el propósito de esta webinar, que es el de unificar actitudes a seguir, debatir sobre protocolos y algoritmos de tratamiento, siempre basándonos en recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de nuestras sociedades médicas y, por supuesto, dentro de un sentido común que tiene que primar, ya que todo esto es nuevo para todos nosotros y no hay todavía ningún dogma que nos diga cómo hay que hacer las cosas. Solo son recomendaciones y el objetivo es asegurar la seguridad de cara al paciente, pero también nuestra propia seguridad como sanitarios frente a la infección, sin dejar de realizar nuestra actividad profesional. Para ello tenemos a dos ponentes de reconocido prestigio. Tenemos por un lado el doctor David Abejón, jefe de la Unidad del Dolor del Hospital Quirón Salud de Madrid, que nos dará su visión sobre todo desde el ámbito de la medicina privada, y el doctor José Manuel Trinidad, coordinador de la Unidad del Dolor del Hospital Puerta del Mar de Cádiz y director del Instituto contra el Dolor, que nos dará también su visión desde el ámbito privado y público. Antes de pasar a los bloques, quería decir una serie de indicaciones o normas, y es que este foro es un foro de debate, pero es un foro de debate que tiene que tener un carácter constructivo, donde todos podamos salir con ideas más claras y ayudándonos los unos a los otros y siempre dentro del respeto, ¿no? Yo así lo creo. El foro está englobado en dos bloques, cada uno con sus diferentes apartados. Al final de cada bloque habrá un tiempo para preguntar, ¿no? Entonces todos los asistentes que os habéis conectado podréis preguntar con el micrófono activado. Para acelerar un poquito las preguntas, abajo a la derecha, si os fijáis, tenéis un icono donde pone preguntas y respuestas. Ahí es donde podéis dejar o debéis dejar la pregunta, que luego se os dará paso para ser formulada con el micrófono abierto, ¿vale? Formularla ahí y no donde pone chat, porque donde pone chatear, ahí no se va a utilizar esa pestaña. Entonces, dejáis la pregunta escrita, si puede ser que vuestro usuario sea un nombre real, y en el turno de preguntas daré paso a todas las preguntas que pueda y se os activará el micrófono, pero no el vídeo. Entonces, eso escuchará y podréis interactuar con los ponentes. Y por último, esta webinar está siendo grabada y podrá ser colgada en los próximos días para todo aquel que no pueda estar hoy viéndonos. Así que, sin más dilación, pasamos al primer bloque. El primer bloque trata de la situación actual de la unidad del dolor y el primer apartado es cómo ha afectado el COVID-19 a nuestras unidades del dolor y cómo hemos empezado a recuperar la actividad. Si os parece, vamos a empezar por el doctor Trinidad, su visión sobre este aspecto. Buenas tardes. Gracias, Lolo, por la presentación y agradecer a PRIM el poder participar, además de la mano de dos cracks como Lolo y como mi maestro David, que es un placer. Así que, bueno, tú ya has introducido perfectamente la situación y, como decía, yo ejerzo mi actividad en la pública y en la privada, de modo que os puedo dar un poco la visión de los dos ámbitos. En la consulta privada, pues yo creo que todos nos vimos un poco así. Tuvimos que paralizar la actividad de pleno, de un día para otro. Las consultas se paralizaron al instante y nosotros intentamos hacer todo de forma telemática. Llamar a los pacientes que estaban citados, intentar dar recomendaciones, pero es verdad que no podíamos hacer ninguna técnica intervencionista. De modo que estábamos muy limitados en nuestra capacidad de resolución y simplemente, pues bueno, orientábamos, dábamos indicaciones farmacológicas, recomendaciones de ejercicios y tal, pero luego la técnica la apuntábamos, pero se demoraba hasta poder reiniciar la actividad, que luego con el paso del tiempo pues hemos visto que estábamos hablando de más de 2 meses. Hemos difundido las consultas telemáticas a través de redes sociales, de nuestra web, de las plataformas que utilizamos para ello, pero no os voy a engañar que realmente pues, la petición de los pacientes ha sido muy limitada. Al final del periodo ya veíamos que sí, que ya la gente se iba animando a hacer este tipo de consultas,
pero realmente pues al principio costaba mucho trabajo. Yo creo que ya la gente poco a poco se va a ir familiarizando con estas teleconsultas y yo creo que se irán quedando. Eso en cuanto a la privada. En la pública, ¿cómo lo hemos afrontado? Pues la totalidad de las consultas pasaron de forma a ser telefónica, pero no suspendimos ninguna de ellas. Es decir, ha habido otras especialidades que la administrativa llamaba, anulaba la cita y ya se pospondría. Todo esto habría generado una bola, ya la lista de espera que tenemos en las unidades del dolor, habría generado una bola adicional. De modo que desde el primer minuto todas las consultas se atendieron de forma telefónica. Igual, crear una lista de técnicas ecoguiadas, otra lista de técnicas radioguiadas, pero procurar, como digo, que no se generara ninguna lista de espera. Luego, en cuanto a intervencionismo, desgraciadamente, como decimos, pues ha habido un parón de 2 meses y tenemos que añadir esos 2 meses a la lista de espera de radiofrecuencia o incluso de técnicas ecoguiadas que nosotros en nuestro centro pues hacíamos en consulta de acto único. Esto en cuanto a la generalidad de la unidad del dolor. En lo que es neuromodulación, nosotros mantuvimos la actividad presencial semanal. Ha sido la única actividad que hemos mantenido presencial para relleno de bomba, que es algo ineludible, como todos sabemos, y luego para las fases de prueba de la neuroestimulación. Las fases de prueba que habíamos iniciado, que eran unas 7 o 8 pacientes, creo recordar, que teníamos, pues hemos ido agilizándolo y hemos hecho el seguimiento pertinente durante ese tiempo. Todas las primeras consultas y revisiones no esenciales de estimulación se hicieron telefónicas y únicamente se desplazaban al centro a la semana siguiente los pacientes que así lo requerían. Entonces, bueno, esta ha sido la forma de afrontar el estado crítico de la pandemia. No hemos hecho nuevos implantes, obviamente, durante ese periodo crítico, y ya a final de abril, la última semana de abril, nosotros hemos podido comenzar con los nuevos implantes, con un quirófano semanal y haciendo 4 implantes nuevos a la semana. Es verdad que ahora cuando hable David, pues la situación es muy diferente, la de Cádiz que la de Madrid, porque la pandemia, pues por desgracia, azotó en gran medida a Madrid y aquí pues hemos tenido más fortuna. De modo que eso nos ha permitido pues retomar la actividad de forma más precoz y obviamente, como tú decías al principio, Lolo, con las garantías adecuadas de prevención, haciendo PCR a todos los pacientes de estimulación, tanto en la fase de prueba como luego en el implante definitivo 48 horas antes. Y bueno, ya para terminar, en esta última semana ya hemos querido retomar un poquito de forma más directa la actividad en la pública a todos los niveles. Entonces, mantenemos la consulta telemática para las primeras consultas que son de un área sanitaria lejana y para las revisiones, y luego tenemos otro presencial para técnicas con ecografía y otro para técnicas de radiofrecuencia. De modo que, bueno, ya estamos prácticamente al mismo nivel que antes, pero con las consultas telemáticas, por supuesto, mantenidas. Muy bien. Para los que se acaban de conectar, os recuerdo que podéis ir dejando las preguntas en la pestaña de preguntas y respuestas que luego serán atendidas para que las hagáis en directo. Bueno, David, ¿cómo ha afectado el COVID a tu unidad del dolor y cómo has empezado a recuperar la actividad? Hola, buenas tardes a todos. Lo primero quería agradecer tus palabras, Lolo, y a ti, José Manuel, como siempre, cuando dices eso que se me ponen los pelos como escarpias. Y a Prim, ¿no? Porque es un momento que ha sido muy difícil socialmente, difícil sanitariamente, y luego para la empresa pues ha sido un golpe durísimo de 2 meses cerrados sin poder hacer prácticamente nada en territorio nacional, en prácticamente toda España. Y es de elogiar que, bueno, que hayan apostado por seguir con la educación con nosotros y poder juntarnos a todos en esta webinar. Como hay otra que hoy mismo coincidimos con otra que hace también Pedro Igor, la que bueno, pues estamos fomentando el tratamiento del dolor para que no se nos olvide, ¿no? Es muy agradecer a la industria que haga un desembolso en este momento tan duro para ellos. Pues difiere poco de lo que ha dicho José Manuel. Por una parte, nosotros el 12 de marzo, que teníamos los quirófanos normal, de repente nos dicen que nos teníamos que confinar
Y durante todo el mes de marzo y el mes de abril, pues hemos estado sin actividad presencial. Lo que hemos hecho es empezar, bueno, nosotros sí que llamamos a todos los pacientes, como ha dicho Trinidad, no suspendimos ninguna consulta para intentar ayudarles telefónicamente. En algunos casos pues hacía videollamadas, el paciente tenía más dudas. Y lo único que pudimos hacer es, bueno, pues mandar algunas recetas y alguna recomendación, como ha dicho Trini. Ya cuando hemos empezado la actividad, lo que hemos hecho son unos protocolos que, como dice Lolo, básicamente lo que nosotros necesitamos es tener seguridad para el paciente y seguridad para nosotros. Lo que se ha hecho es más o menos dividir la actividad quirúrgica y de consulta al 50%, más o menos, por aumentar los tiempos que precisa el enfermo. Nosotros estamos ubicados en la zona de oncología y para que no haya gente esperando a entrar en la consulta, lo que se ha hecho es citar a los pacientes cada más tipo, cada media hora más o menos, de manera que no puedan coincidir en la sala de espera. Y la sala de espera también se ha recolocado para que no haya asientos, ¿no? Se recomienda que no vengan acompañados los pacientes y que si tienen que venir acompañados, pues intenten quedar en el coche o en el hall o fuera del hospital. Luego, dentro de los pacientes que seleccionamos para volver a la consulta de forma normal, aunque cada vez pues, los pacientes están viniendo de forma más asidua y como antes prácticamente. Lo que elegimos, porque tuvimos una conversación con la gente de Australia y bueno, con otros compañeros de fuera, y es lo que recomendaban es que empezaran a ir a consulta los que son mayores o sea, los menores de 70 años sin comorbilidades, o sea, sin hipertensión, sin diabetes, sin obesidad, o que no tuvieran problemas respiratorios. Esos son los primeros pacientes que nosotros hemos reiniciado en nuestra actividad habitual. A día de hoy, en junio, pues tenemos prácticamente el mismo número de actividad que teníamos antes, pero como os digo, pues claro, se tienen que reducir para que no haya problemas, o bien en quirófano en la espera en hospital de día, o bien en consulta, los pacientes que no estén ahí todos juntos unos contra otros. Pero básicamente como ha hecho Trini en la privada, porque yo no tengo actividad en la medicina pública. Muy bien. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, que es el papel de la consulta telemática, si hay alguien que tiene alguna pregunta y quiere realizarla ahora, yo de momento voy a hacer un par de preguntas. Vamos a ver, en cuanto a la consulta telemática, bueno, sí, en cuanto a la consulta telemática, me estoy adelantando un poco, ¿vale? Pero la consulta telemática, ¿cómo habéis recibido el feedback de los pacientes? ¿Ha sido positivo? ¿Habéis notado que ha sido positivo? ¿Habéis notado que los pacientes se han sentido... Vamos a ver, nosotros en el inicio de la actividad con la consulta telefónica sí que era muy agradecido por parte del paciente, puesto que estaba muy solo, como has dicho tú al principio en la presentación de la webinar, pues el paciente de repente se le acaba el mundo también a él, ¿no? No tiene ningún tipo de contacto con ningún centro médico y se ven desatendidos. Entonces, en un inicio sí que la recepción del paciente fue con mucho cariño y con alegría de oírlo. Supongo que Trinidad a lo mejor. Sí, yo coincido, la verdad que la gran totalidad de los pacientes muy agradecidos y yo creo que sorprendidos también, sorprendidos con todo lo que se puede hacer con una teleconsulta, que como decimos se puede hacer todo menos la exploración y los pacientes muy agradecidos. Yo creo que quizás el problema de acceso a la teleconsulta por parte de los pacientes es más por desconocimiento. Una vez que lo han probado, yo creo que es más fácil que se enganchen a una nueva teleconsulta. En la pública lo estamos utilizando muchísimo, con lo cual yo creo que va a ser una herramienta que la gente cada vez va a estar más familiarizado con ella y la respuesta va a ser más positiva. Yo siempre le decía a mis compañeros, oye, hacer una consulta telemática de calidad, no limitarnos a cambiar la medicación, qué tal, te duele, te pongo tal, te quito tal y se acabó, sin intentar implicarte, ver pruebas y eso realmente hace que el paciente, pues, cuando necesite otra, pues lo solicite. Yo creo que vamos a ir dando paso a asistentes y creo que
todo el tema de la consulta telemática va implícito en algunas preguntas y podemos ir también hablando sobre ello. El primer ponente es mi gran amigo, el doctor Mendiola de la Osa, Agustín, que pregunta... Esa es una pregunta que, bueno, nos podemos liar bastante tiempo con ella, pero vamos a ver si podemos dar una respuesta ahora breve y si acaso al final hablar sobre ella. Si es que si el paciente, todo paciente que se vaya a realizar un procedimiento, hay que pedirle una PCR COVID o un cuestionario sobre síntomas o ambos. Entonces, Agustín, que se le active el micrófono a Agustín y así lo pueda preguntar él y a interactuar. ¿Aquí? Sí, Agustín, te escuchamos. ¿Sí? ¿Me oís? ¿Me oís? Sí, formula tú la pregunta. Sí, mira, yo quería preguntar, primero agradecer a Prim el esfuerzo que hace para llevar a cabo todas esta webinar y poner en común personas que, aunque tenemos una buena relación, pues es verdad que en cada unidad se hace de una forma distinta y es un poco unificar criterios. En nuestro hospital, por el protocolo quirúrgico que se ha realizado, todos los pacientes que acuden a quirófano, pues se les hace una PCR para ver si están libres o no y son portadores asintomáticos o no. Sé que en otros hospitales, en vez de hacer la PCR, lo que hacen es un cuestionario de síntomas de 15 días previos si te han tenido un contacto. Y quería preguntarle tanto a David como a Trini, qué es lo que hacen ellos y qué medidas ven oportunas a la hora de que el paciente pueda acudir a hacerse un procedimiento, tanto un procedimiento menor como puede ser una radiofrecuencia de nervio periférico, como un procedimiento de mayor complejidad como puede ser un implante de un sistema o un recambio de una bomba. Bueno, a ver su opinión y a ver cómo pueden ayudar o cómo nos pueden ayudar a salir de tantas dudas que tenemos. Sí. Bueno, contesto yo mismo. Si queréis. Bueno, realmente nosotros eso lo estuvimos trabajando mucho porque la indicación inicial era PCR para todo. Eso, pues yo creo que lo hemos sufrido todos. Hace muy difícil nuestro trabajo. En la privada muchas compañías no pagaban la PCR, si no eran MUFAS e IFAS, el paciente privado le está dando un coste adicional y sobre todo era la sensatez de decir, bueno, en tener técnicas que nosotros, por ejemplo, hacíamos de acto único, ahora pasar a exponer al paciente 3 veces, venir a la consulta, ir a hacerse la PCR e ir a hacer la técnica, pues quizá era entrar en una contrariedad y aumentar el riesgo más que reducirlo. Luego, además, nosotros pues estamos en una zona en la que la encuesta de seroprevalencia han dicho que estamos en un 1,4%, de modo que quizás planteamos que deberíamos de quitar la necesidad de PCR para todos. Yo creo que el documento último de la Sociedad Española del Dolor ayudó en la medida en la que deja en técnicas percutáneas que no son en la vía aérea de corta duración y sin sedación, que yo creo que son la mayoría de técnicas que hacemos de radiofrecuencia en columna, en articulaciones y tal, infiltraciones, etcétera. Ahí dejar PCR recomendado, pero dejarlo a criterio del departamento de preventiva del hospital. De modo que nosotros elaboramos un protocolo en el que se hace encuesta, respondiendo a lo que decías, encuesta epidemiológica a todos los pacientes en la consulta, a su llegada al procedimiento y se hace también la estratificación de riesgo de la Sociedad Americana, se da el documento anexo, todos estos son documentos que vienen de la Sociedad Española del Dolor, y se dan recomendaciones de minimizar los contactos hasta el día de la intervención, que normalmente es una semana después. Además, lo quisimos completar con la Asociación Andaluza del Dolor, en limitar la PCR a 5 actos, por si os puede ayudar. A implantes de neuroestimulador, infusión intratecal, vertebroplastia, radiofrecuencia del gáser y radiofrecuencia de fenopalatino. Ahí, cabeza y cuello y esos 3 procedimientos, pues haríamos siempre PCR. En el resto no haríamos PCR y haríamos la encuesta epidemiológica con todas las recomendaciones que da la Sociedad Española del Dolor. ¿Y tú, David? Que Nosotros se generaron dos circuitos. Uno para paciente ambulante sin necesidad de anestesia y otro para paciente en el que precisa anestesia. Evidentemente son los mismos procedimientos que ha dicho Trini, los que necesitan PCR, que son los que van con anestesia, menos la vertebroplastia, que en este caso yo no la hago, la hace traumatología. En el resto de procedimientos, en ese caso se pedía la PCR 48 horas antes del procedimiento.
En los ambulantes, el protocolo del circuito que tiene el hospital es que todos van como si fueran positivos. Va sin PCR y con un checklist, que es el normal. Si ha tenido tos, si ha tenido fiebre, disnea, alteraciones gastrointestinales, oculares o si ha tenido contacto con un paciente con COVID. En el caso de que el checklist fuera positivo para alguna de ellas, sí que se le pide una PCR y entra en quirófano cuando la tenga. Pues a mí, si queréis saber Por supuesto. bueno, lo que me ocurre a mí, me ocurren los dos extremos. Me ocurre como a ti, David, en la privada, que no se pide PCR a nadie de momento. No sé si es un problema de las compañías que no lo cubren o qué. Aunque ya ha habido varias reuniones pues solicitando que se pida, porque cuando estás una jornada haciendo 14, 15 ambulantes, aunque desde ese cuestionario, pues también el riesgo también aumenta. Pero de momento ahí no estamos pidiendo a nadie. Y en cambio, en el Hospital Puerta de Hierro público, ahí se está pidiendo a todos, por consenso del Departamento de Preventiva, a todos, da igual lo que se vaya a infiltrar. Y eso nos ha supuesto un freno de cara a la alta resolución. Nosotros hacíamos mucho procedimiento sobre la marcha, paciente que llega y se puede hacer un procedimiento ese mismo día y irse a casa, un procedimiento relativamente sencillo. Pues todo eso que quita mucha lista de espera y además el paciente una vez que viene pasa a la consulta y pasa a la sala de bloqueos o de radiofrecuencia, pues eso lo hemos perdido. Y a ver si lo podemos recuperar en algunos procedimientos, ¿no? Tenemos más preguntas. Yo, por aclarar un momentito, Lolo, sí. Yo creo que lo muy importante es que cuando tratemos al paciente llevemos todas las medidas de seguridad, el paciente vaya con su mascarilla, nosotros también todo el equipo con todas las medidas que están consensuadas por las autoridades y evitar aglomeraciones. O sea, yo he tenido que reducir y creo que todos hemos reducido el número de pacientes que hacemos en una tarde y no hay contacto en ningún momento entre un paciente y otro, que antes se podían acumular pacientes, evitar eso. Muy bien, pues aquí hay otras preguntas sobre PCR, como el doctor Omaña, el doctor Martín Arcas, que también, bueno, ya han sido contestadas. Vamos a pasar a Suced Stribit. Suced Stribit, si la podéis activar el micrófono para hacer su pregunta, por favor. Buenas Hola, tardes. ¿qué tal? Hola, Buenas tardes, saludos desde Saludos. Panamá. Qué bien. Sí, muy bien. Sí, mi pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que le he preguntado a mis compañeros donde hice la formación del dolor en México Sí. y ellos me comentan sobre la parte del cobro, ¿no? Porque también es otra parte que, pues, de cierta forma importa. En la pública, bueno, obviamente se hace las teleconsultas sin cobro, el cobro que paga el paciente por su seguro que tiene en la pública, pero en la privada, ¿cómo es esto? ¿Hay alguna disminución en el precio? Hay otros compañeros que me han comentado de que se cobra como que la mitad de la consulta normal. ¿Ustedes su experiencia? Pues, David, tú ahí cómo lo... Pues cómo lo mira, estás yo he mantenido un par de reuniones con la gerencia de Quirón Madrid y con la del Ruber de Juan Bravo. Y la verdad es que casi siempre nos han dicho que estaban en negociaciones con las aseguradoras, con lo cual no te puedo contestar a ciencia cierta en lo que vamos a cobrar o lo que no, o si se cobrará. Yo supongo que el hospital los recursos que haya puesto los tendrá que recuperar de alguna manera. Y evidentemente seguro, vamos, que no lo sé, pero seguro que el precio tiene que ser menor que cuando el paciente va. Porque casi siempre nos pasa lo mismo, siempre cobramos menos de lo que debemos, entonces esto no será una excepción. Pero yo no te puedo decir si cobramos lo mismo, la mitad o más. No podemos decirlo porque no me lo han confirmado. ¿Y tú, Trini? Y yo creo que, estamos en las mismas, no lo sabemos con certeza. De todos modos, yo creo que debe de irse a que la consulta telemática tenga el mismo costo que la consulta. En Estados Unidos se veía que tenía un coste menor la consulta telemática y eso hacía pues que no se incentivaba. Que realmente los médicos pues no incentivábamos la consulta telemática porque íbamos a cobrar menos que la presencial. Con la pandemia pues se ha igualado el precio. Yo creo que debemos de ir a si vendemos que vamos a hacer una consulta telemática de calidad y resolutiva, pues que tenga el mismo coste que una consulta presencial. Vamos a pasar a la última pregunta de este bloque. La misma pregunta la formulan dos personas, el doctor José Miguel Esparza, si le podéis activar el micrófono, que es la misma pregunta que ha formulado el doctor Jonathan Pérez,
pero como ha preguntado antes José Miguel, pues le damos paso a él y ya queda contestada. José Miguel Esparza, ¿estás ahí? A ver si le escuchamos. Hola, José Miguel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Enhorabuena por la webinar, la que me está pareciendo muy interesante. Y enhorabuena, David, José Manuel y Manuel, por esta presentación. Mi pregunta es en torno a los consentimientos informados, porque nosotros también estamos haciendo telemedicina. Yo trabajo también en la pública y en la privada. Y estamos haciendo, pues, igual que todos vosotros, consultas telefónicas. Y mi duda es si cuando a un paciente le indicas una técnica, ¿en qué momento debe firmar el consentimiento informado? Porque yo os digo lo que estoy haciendo yo les digo que vengan otro día al hospital y que firmen el consentimiento, pero no sé si igual sería más adecuado decirle que lo firmen el día que vengan a hacer la técnica, o no sé cómo habéis solucionado esta historia. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Hermano. Bien, nosotros lo mandamos por email todo. Le mandamos las normas, cómo tienen que venir, el consentimiento y el volante. Y entonces lo tienen que traer firmado como siempre. Firmarlo el mismo día de la intervención yo creo que no dice que no es legal. Ya, entonces, por eso no debería, por eso nosotros lo que hacemos es mandarlo por correo electrónico y el paciente viene con los papeles firmados a quirófano. A ver, eso que tú cuentas me puede resultar sencillo en la privada porque suelen ser pacientes un poquito más o más jóvenes o tienen más acceso a las tecnologías. Pero en la pública, igual aquí el doctor Trinidad me puede ayudar un poquito más, atendemos a pacientes mayores o de pueblos así que son más lejanos y que no tienen quizás acceso a email o algo, entonces no sé si lo han solucionado de alguna otra forma. Sí, en la privada yo coincido con David, lo enviamos por email, volante, consentimiento y recomendaciones. Y como bien dices, pues en la pública no tenemos la herramienta para hacerlo, entonces lo están firmando el día que vienen a la intervención. Eso sí, yo creo que es importante dejar en la historia clínica que se ha informado del riesgo, beneficio, del procedimiento, de la técnica, y que el paciente da su consentimiento. Yo creo que legalmente el dejar eso recogido en la historia clínica cuando hablamos por teléfono con el paciente, pues es importante, independientemente de que luego lo firme en el momento en el que venga a hacer el procedimiento. Pero sí te digo que ya, por ejemplo, en la Junta de Andalucía se ha habilitado una herramienta para intercambio de documentos. No te sé decir si ese documento lo recoge a través de su médico de cabecera o lo llega a cita web, a su plataforma que tiene en el teléfono en el ordenador de cita web, pero una vez más nos encontramos con la barrera que tú dices de, bueno, personas mayores que no manejan estas tecnologías, pues quizás la solución sea con su centro de primaria. Pero se está habilitando esa herramienta y no te sé contestar concretamente, Miguel. Vale, muy bien, gracias, José Miguel. Vamos a pasar al siguiente bloque, esto se va poniendo muy interesante, que es la situación actual ya del intervencionismo era post-COVID, ¿no? Y el primer apartado es, aquí sí que va a haber bastante debate y creo que muy, muy enriquecedor, que es sobre, concretamente... Perdona, Lolo. Sí. Tienes lo de papel de consulta telemática de fondo, pero eso ya lo hemos tratado, ¿no? Lo hemos ido tratando porque es que si no, no da tiempo a todo. Lo hemos ido tratando sobre las preguntas y demás. Entonces vamos a pasar al siguiente bloque, que es concretamente esta pregunta va dirigida a la neuroestimulación y la infusión, pero básicamente vamos a centrarnos en la neuroestimulación sobre la necesidad de realizar o no fase test en los pacientes, o si esa fase test debe ser modificada de alguna manera o con respecto a lo que hacíamos hasta ahora, ¿no? Entonces, a ver, David, ¿qué estáis haciendo o qué vais a hacer? Pues vamos a ver, esto sí que lo habíamos comentado también Trini y yo sobre una cosa u otra. La verdad es que en un inicio de la estimulación, cuando se empieza hace muchos años, todos los entendidos en la materia, pues tenemos artículos de Nord, de Kumar, de Taylor, que nos recomiendan encarecidamente hacer un test por la validez que podría tener. Aunque también por ese tiempo aparecen autores como Crames y como Oakley que hacen pues tienes un artículo muy bonito a finales de los 90 en el que, bueno, pues hay pacientes con un dolor regional complejo en el que no tienes otra cosa como tratarles y ellos, aunque el test fuera negativo, se lo ponen, ¿no?
Y ya más recientemente tenéis un aleatorio del DABE en el que ve que a largo plazo no tiene nada que ver el test que le hagas o no para ver los resultados. Incluso en el último ensayo de Capural, pues se ve que cambia la eficacia de los pacientes de un 80 a un 70 en este caso, ¿no? Entonces, lo que hemos comentado ahí en el hospital y lo que se comenta con los cirujanos es que, por lo visto, la incidencia de infección nosocomial aumenta en un 20 o un 30% de los pacientes en esta temporada de COVID, que no saben explicar muy bien el por qué. Y luego también hay otros artículos en los que te iguala la validez del test cuando es intraoperatorio un test corto frente a un test normal largo, ¿no? De un grupo holandés, que me vais a disculpar porque no me acuerdo dónde lo leí. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora mismo, por lo menos en un inicio, es obviar el test. Nosotros tenemos una tasa muy baja de test negativos, con lo cual yo creo que no compensa la infección frente a lo que nos va a aportar el test. Y desde mi punto de vista, pues yo prefiero ahora mismo hacer una selección de paciente que sea más adecuado, en el que intenten no hacer un sobreuso o un mal uso. Cuando nosotros en la privada, los tres que estamos aquí, cuando tienes casos en la privada, pues ya sabes que afinan mucho más porque hay muy pocos casos. Cuando estás en la pública y tienes lista de espera, pues puedes a lo mejor apurar un poco más. Yo la recomendación que tenemos en nuestro grupo es afinar un poco más con los diagnósticos, no ponernos a hacer pues un plexo braquial en estos momentos, que sabes que la indicación es un poco cogida con los pelos, irnos a una selección de pacientes más adecuada y no hacer test. Muy bien. Doctor Trinidad, ¿cuál es tu...? Que ya sé que es muy confuso, ¿eh? Ya sé que es... ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Sí, estuvimos debatiéndolo porque yo tengo otra postura diferente, hemos adoptado otra postura diferente. En nuestro equipo, junto al doctor Pepe López, pues sabéis que nosotros históricamente pues hacemos una fase de prueba larga. Hemos estudiado recientemente todos los casos de 2018 y la media fue de 32 días, sin aumento de la tasa de infecciones. De hecho, la tasa de infecciones ahí sale un 0% en ese año. No os digo, nosotros hemos tenido 2 infecciones hace poco, o sea que obviamente no va a ser un 0, pero es muy, muy bajita y equiparable al resto de equipos que hacen fase de prueba larga, con una tasa de desplante mínima. Y para nosotros la cuestión clave en ese estudio de un año es que el 95% de los pacientes abandonaron en su totalidad los opiáceos durante la fase de prueba y lo mantuvieron ese consumo cero de opiáceos al año del implante definitivo. Yo creo que la retirada de opiáceos redunda en un aumento de la calidad de vida del paciente, que no hay un momento mejor para incentivar al paciente a dejar los opiáceos que condicionar el implante definitivo del generador a esa retirada de opiáceos, y la experiencia que nosotros tenemos es muy buena. Dicho esto, en la etapa crítica de la pandemia nosotros nos encontramos con varios pacientes en fase de prueba. Y es verdad que no llegamos en muchos de ellos, cuando lo veíamos claro, pues a las 2 semanas hemos implantado y no hemos llevado al límite, como hacemos habitualmente, la retirada de opiáceos. Pero pongo un ejemplo, por ejemplo, una paciente con un dolor pélvico crónico que teníamos con una estimulación de raíces sacras, una respuesta las 2 primeras semanas buena, pero sin retirada de opiáceos, estaba ingresada en un centro, en el hospital, en un hospital con casos COVID de nuestro área, y todo habría apuntado a acelerarlo y decir, venga, lo implantamos del tirón. Aguantamos y a las 4 semanas la paciente tiene un 0% de alivio. De modo que creo que si lo hubiéramos hecho en las primeras semanas habríamos cometido el error de tener ya un implante definitivo sin resultado, y sabéis lo que implica un implante estimulador que no consigue resultado en el paciente y tenerlo ya ahí. Entonces, nosotros nos mantenemos en etapas críticas, como ha sido la que acabamos de pasar, reducir a 2 semanas o por ahí, pero ahora ya os digo que todos los implantes que hemos hecho, y estamos haciendo 3-4 semanales desde la última semana de abril, estamos haciéndolo de forma normal y retirando los opiáceos, y lo que dure la fase de prueba, normalmente unas 4 semanas. Bien es cierto que la situación de Cádiz no es la de Madrid en cuanto a prevalencia, y todos los pacientes vienen con PCR el día de la fase de prueba, el día del implante definitivo, y no estamos encontrando un aumento de infección. Yo también quiero aprovechar el apartado este de fase de prueba
para hablar un poco del papel que han jugado los técnicos de las casas de estimulación durante el periodo crítico. Sabemos la inestimable ayuda que nos hacen y sobre todo cuando manejamos tal volumen de pacientes, y muchos de ellos pues no se han podido desplazar. Llevan regiones amplias y algunos pues no se han podido desplazar, otros sí, o por directrices de la empresa o por el propio estado de alarma. Y por eso yo creo que esto debería ser una señal para todos los que nos dedicamos a la estimulación de preocuparnos en saber llevar la programación de nuestros pacientes con todos los dispositivos que implantamos y ser capaces de hacerlo de forma autónoma. Que luego quizás por la presión asistencial pues no lo hagamos a diario, pero que en situaciones como esta, hacer que se desplazara un compañero o dejar sin recursos al paciente por no disponer del técnico, pues dice poco de nosotros. Yo creo que estos talleres de programación que cada vez se van haciendo más, yo creo que van a ser muy útiles. Y luego, como un consejo que a lo mejor puede servir para algunos centros que tengan mucha asistencia, evitando la acumulación de pacientes, lo que hemos hecho es repartir en franjas horarias a cada casa, de modo que los pacientes de una casa vayan a una hora, a otra, y de ese modo no tengamos la acumulación que teníamos a lo mejor en la sala de distintos técnicos con distintos pacientes. Y eso os digo ahora, que ya hemos retomado la actividad. Y bueno, esa es la forma en la que estamos trabajando y bueno, animaros a manejar de forma autónoma todos los sistemas de programación. Yo solo puedo hacer una puntualización. Como tengo la tesis de programación, no estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo con Pepe al lado, sabes que siempre fomenta los talleres de programación y yo creo que es muy, muy acertado. Muy bien. Luego también quizás puede ayudar el día del implante, de la fase de prueba, dejar varios programas ya realizados para que el propio paciente pueda cambiarlo y quizás disminuimos las visitas o nos puede ayudar, como lanzar ideas que a lo mejor puedan ayudar. Allí en Puerta de Hierro también hemos modificado las visitas de los técnicos cada día que venga una casa comercial distinta, porque para que no se junten ahí todos el mismo día, y eso lo hemos hecho también. Bueno, aquí veo dos posturas más o menos contrarias, entonces yo creo que con cuál nos quedamos, ¿no? A ver si podéis ir dejando vuestras preguntas en el apartado de preguntas y respuestas o vuestros comentarios sobre el tema de yo quería decirte, Lolo, que nosotros siempre hemos hecho una fase de test. O sea, esto nosotros hacíamos una fase de 2 semanas como nosotros hace casi todo el mundo, vamos. Hacemos igual, sí. Yo es que ahora, pero ahora me parece que... Cuando hablas de hacer todo en un tiempo, que a mí se me vienen a la cabeza pues pacientes que, por lo que sea, porque se han seleccionado mal y acabaron con el generador puesto, pero incluso teniendo una fase de prueba muy dudosa, ¿no? Esos pacientes, claro, es que claro, o sea, lo fundamental es tener una selección del paciente pues correcta. Pero esos pacientes son pacientes muy demandantes que acaban viniendo al hospital cada 2 por 3 a que le infiltres, a que le revises el aparato, a que no sé qué, para acabar quitándoselo, ¿no? Entonces... Claro, lo que pasa es que tú mismo lo has dicho, Lolo, tú en esos pacientes habías hecho el test y había sido positivo. Sí. El problema es que ahí donde fallamos... Sí, yo hablo del test dudoso. Cuando es positivo, tenemos una tasa... ahí donde fallamos es en la selección psicosocial del paciente, ¿no? Entonces, cuando no tienes a largo plazo mejoría. Claro, entonces ya a mí me viene a la cabeza que si hacemos todo en un tiempo, pues habrá un porcentaje de pacientes que probablemente sea menor, pero que sean pacientes que si lo que estamos buscando es que vengan menos al hospital, vamos a conseguir que vengan más por ineficacia. Y luego aparte que, y dependiendo ya de la paciencia de cada uno de nosotros con el paciente, pues eso va por otro lado. Vamos, es una opinión que no está basada en no, la mía tampoco, la mía es lo que os he dicho, que como no lo he hecho, es lo que voy a hacer. Nosotros ya en la siguiente webinar nos juntamos. Sí, nosotros sí que, salvo algún caso seleccionado e individualizado, sí que intentaremos seguir realizando la fase de prueba 2 semanas, ¿no? Siempre que nos para nosotros la retirada de opiáceos es que los resultados son alucinantes y yo creo que eso condiciona mucho la mejora de calidad de vida, no ya solo el control del dolor por el dispositivo, sino todos los efectos adversos que supone a nivel cognitivo, que incluso que te comentan los pacientes de la diferencia que notan de haber dejado dosis altas. Además estamos hablando de no que están tomando dosis mínimas, sino la reducción, la media creo que está en 70 miligramos de morfina. O sea que bueno, que son dosis, muchos de ellos dosis altas.
Claro, que hay que plantearse si tenemos que poner tanto opioide antes del sistema, ¿no? Ya, lo que pasa es que muchos pues vienen de otro área. Nosotros tenemos un área con 1.100.000 habitantes y, bueno, te vienen cada uno como te vienen y en determinados centros pues utilizan más dosis de opiáceos. Hay algunas preguntas, ¿no, Lolo? Sí, tenemos una, pero realmente no es sobre neuroestimulación, pero le podemos dar paso. El doctor Rafael Omaña quiere hacer una pregunta sobre técnicas intervencionistas. Si le podéis activar el micrófono a Rafael Omaña, por favor. Rafael. Sobre el implante sobre implante en un solo tiempo, ¿no? La gente no se pronuncia, ¿no? La gente, claro, es que os ve a los dos y dice, no sé si atreverme. Me voy a poner un nombre falso. No, hombre, yo creo que eso es, deberíamos aclarar un poco más estas dudas, ¿no? Porque es una decisión muy importante, ¿no? Sí, yo creo que también influye mucho también el área geográfica. A mí me gusta mucho el criterio que tienes tú, Trini, de los opioides, que nosotros la verdad que no lo tenemos tan en cuenta, pero el que el paciente se establezca, uno de los objetivos también sea ese, ¿no? Yo creo que es importante que el paciente tiene que esforzarse también, ¿no? O sea, que el aparato funcione, pero que él también tiene que intentar poner de su parte para ir reduciendo medicación. Y eso me ha parecido muy interesante, la verdad. Y de verdad que veo que pongas esas dosis en un paciente con una espalda operada, por ejemplo, o con una neuropatía, ¿no? Si tienes una neuropatía, le metes a un tío 200 miligramos de morfina, o sea, lo que habría que hacer es intentar en el área donde usan tanto opioide dar alguna educación, ¿no? De cuándo se deben de usar o cómo, ¿no? Porque claro, le tienes al paciente es demasiado cargado, ¿no? Yo no sé si en la privada supongo que te pasará mucho menos y tendrá mucho menos enfermos. Muchísimo menos. Es que yo no veo pacientes, o sea, yo no meto en estimulación un tío con 200 miligramos de morfina. O con, por eso, sí, porque además son pacientes tuyos normalmente, son pacientes tuyos y ya pues lo has trabajado de otra manera. Al igual que, como tú bien decías al principio, en la privada seleccionamos mucho los casos de implante de estimulación. Vale. Vamos a seguir con las preguntas. El doctor Agustín Mendiola también pregunta sobre implantes. Si le podéis dar micrófono, por favor. Agustín. Mientras arreglan el micrófono del Rafael Omaña, que no le va. Si finalmente no le funciona el micrófono, le haré yo la pregunta por él. Agustín, ¿estás ahí? ¿Está ahí? Se escucha por ahí ruido de fondo. Agustín. No tenemos aquí todavía conexión. Bueno, de todas formas lo tiene por escrito, si no le... Sí, bueno. Le vamos a mí me gusta escuchar a Agustín, entonces te estaba dando... Mira que escucho. Necesitaba un poco de mimo. Claro. Venga, Agus. Gracias, Lolo, gracias. Mira, yo quería hacer dos preguntas. Es verdad que los implantes, pues cada vez está mucho la cuestión de hacer un implante directo o hacerlo en dos tiempos. Es verdad que las indicaciones son muy variadas y quería preguntar a David y a Trini, pero vamos, a ver ellos qué indicaciones consideran más oportunas, porque es verdad que el síndrome de dolor regional complejo, pues pocas opciones más tenemos que aparte de la estimulación, la enfermedad vascular de miembros inferiores, sobre todo vasculopatía periférica, también es verdad que la estimulación pues es una herramienta muy útil y que está muy validada y que, bueno, pues las indicaciones y que clásicamente es de las indicaciones en las que se ha hecho el implante de forma directa. Sin embargo, hay otras indicaciones como neuropatía periférica, como síndrome de cirugía de espalda fallida, donde el componente emocional del paciente, bueno, pues juega un papel fundamental y me gustaría ver si ellos pueden decir qué indicaciones consideran más oportunas de hacer implante directo y a otras, pues que tiene que ser fase test sobre todo pues para tener una mejor viabilidad del sistema. Luego lo que ha hecho Trinidad también me ha parecido muy interesante, que también me lo contó Inmaculada Herrador, que ellos también intentan reducir la dosis de opioides y por eso defienden una fase test mucho más alargada de la que hacemos nosotros, y me parece muy interesante. Y preguntaros también
¿qué porcentaje de alivio del dolor consideráis oportuno para dar como positiva la fase test? Porque hay gente que prefiere un 50%, otros que son más exigentes y si tienen un alivio del 70-80%, pues le ponen, pero si no llega a este nivel, puesto que la eficacia se va perdiendo a lo largo del tiempo, pues no lo consideran fase test. Otros con tener un alivio dicen, pues sí, estoy mejor y no entran en porcentajes de alivio de dolor. Y me gustaría saber la opinión de David como gran experto, y bueno, y de Trinidad también, como gran experto que también es, de qué porcentajes ellos consideran oportuno obtener un alivio para decidirse a implantar el sistema. ¿Sí? Contestar, sí. Comienza David, si quiere. Vale. La pregunta de implante en tiempo único. Vamos a ver, en tiempo único ya digo que nosotros tampoco lo hacíamos, que es en esta era post-COVID, por llamarlo de alguna forma. Evidentemente, cuando se hacía vascular, tanto de angina de pecho como de enfermedad vascular periférica, que nosotros, los que estamos aquí, apenas hemos hecho, me incluyo, pero los que nos han enseñado a nosotros hacían muchísimo, por ejemplo, Rey, y ellos lo hacían directo porque no buscas el alivio como una técnica de alivio, sino como una simpatectomía y un aumento del flujo subendocárdico, como por ejemplo en la angina, con lo cual no necesitabas hacer ningún test porque eso iba a pasar porque está demostrado con los estudios que hay. En cuanto al dolor regional complejo, estoy de acuerdo contigo porque como no hay mucho más que hacer, pues habrá que intentar hacer lo que ha dicho Trinidad, poner varios programas que ahora mismo sabéis que, bueno, en breve saldrán algunos sistemas nuevos en los que nos van a permitir usar todo a la vez, entonces, pues bueno, pues ya lo tienes ahí y se acabó. Y en cuanto a las otras patologías, la que más dudas me crea a mí, como siempre, es el síndrome post-laminectomía, puesto que hay pacientes que no sabemos por qué no sabemos en ninguno, pero los que tienen un predominio de dolor en el eje axial, aunque todos los sistemas sabéis ahora que todas las publicaciones son buenísimos, es donde más dudas te crea. Y no así la neuropatía periférica, como dices tú, Agustín, porque en eso pues, más o menos el 80 y tantos % de los pacientes suelen funcionar bastante bien. Esto en cuanto a los test de única. Lo otro, que no me acuerdo cuál era la segunda. La segunda pregunta. ¿Qué porcentaje de alivio ¿Cómo es en el test? Vamos a ver, el porcentaje de alivio, si lo pensáis, no sé si alguno de los que nos está oyendo, supongo que alguno, no solo yo, habrá tenido algún dolor y le han tenido que hacer algo, ¿no? A mí me lo han hecho y es que es imposible saber lo que te duele, porque te duele un 100% cuando tienes que ir a que te pinchen una raíz, como me ha pasado a mí, y luego cuando te mejora la valoración es muy complicado, o te deja muy, muy bien, o diferenciar sobre un 50, un 60, un 70, no sé vuestros pacientes, los míos es muy, muy, muy difícil. Nosotros pasamos los test típicos, pero que lo pasan más por tener tú un documento escrito de cómo ha ido la cosa, y yo lo que hablo es con ellos, y el que decide es él. Tiene terminantemente prohibido cualquiera de los compañeros, de los técnicos, decirle que cambia cuando le ponemos la pila, eso está prohibido en la unidad completamente, y nosotros no ayudamos en el test porque no estamos dentro del paciente. Nosotros lo que le preguntamos si algo le ha mejorado más, si tiene mejor calidad de vida, hay alguno que te dice que puede caminar más o que se encuentra mejor o que descansa mejor por la noche, pero cuando escribes el artículo, que es lo que supongo que a lo que te refieres, la gente dice el 50%, antes era un 50% y 2 puntos en el EVA, y ahora resulta que bajas el 50% del EVA, que no tiene nada que ver con el porcentaje, es una bestialidad bajar el 50% del EVA, no tiene nada que ver. Y ahora habéis visto que cuando oyes algo, o sea, cuando lees algo, pues cambian ellos mismos el criterio, ¿no? Si leéis los antiguos o los originales, eran un 50% de mejoría y 2 puntos en el EVA, y ahora te bajan el 50% del EVA, que no es comparable. Pero eso es como lo hago yo, Agustín, no sé si te sirve o no. Trini, si ¿quieres añadir algo a esta pregunta? Nosotros, como dice David, no nos ceñimos solo al porcentaje de alivio, porque eso es una información muy, muy escasa, sino también a la funcionalidad del paciente. Si es capaz de realizar determinadas actividades que antes no podía, descanso nocturno, como bien dices, y nosotros, reincido, retirada, bajada de opiáceos. Al final es un dato muy tangible. Si tú has conseguido retirar opiáceos con un porcentaje de alivio de más del 50% y una mejora de la funcionalidad,
pues realmente la decisión va a recaer sobre 3 patas, no solo sobre el porcentaje de alivio. Y eso pues yo creo que ayuda a la toma de decisión, la retirada de la medicación opiácea. Y luego en indicaciones únicas, en acto único no te puedo decir, salvo lo de la literatura, como bien decías al principio, de angina y enfermedad vascular, que como dice David, Pepe también me dice que es de las mejores indicaciones, pero realmente no vemos ninguna a día de hoy, por lo que sea, pues no nos llega en grado 2B, ¿no? Que deberían de llegar la arteriopatía, pues no nos llegan, por lo que sea. Tenemos otra pregunta de la doctora Carmina Ribes. Carmina, si te puedes activar tú el micrófono también, igual ya te conectas y haces la pregunta, por favor. Hola, ¿me oís? Sí, te oímos. Sí, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carmina? Y ahora con respecto a lo de hacer un implante en una única fase. Yo creo que independientemente de la época COVID o no, a lo mejor habría que plantearse en algún tipo de, ¿no? Como estabais ya comentando, en algún tipo de patología, hacer incluso un implante directo, ¿no? Pero esto independientemente del COVID, ¿no? Que no nos condicionara solo el COVID. Y luego con el tema de los opioides, que ha comentado el doctor Trinidad, nosotros eso lo hacemos antes de la fase test. Como están muchos tiempo en lista de espera, iniciamos reducción de opioides y es también un criterio, ¿no? para considerar al paciente candidato a la implantación. No lo hacemos durante la fase test porque la hacemos también corta de 2 semanas. Bueno, sí, Carmina, en determinados pacientes yo creo que es muy complicado el retirar los opiáceos sin darle alivio ninguno, no le estás dando alternativa. Pero sí es verdad que cuando tienen dosis muy elevadas, que nos hemos encontrado algunos pacientes, pues incluso con 80 miligramos de oxicodona naloxona cada 12 horas, está incluso por encima de ficha técnica, pues ahí sí abogamos por ir bajando la dosis un poquito antes del implante, pero lo que podemos es reducirlo. La retirada no la podemos hacer sin darle otra herramienta de alivio del dolor al paciente. Pero los pacientes cuando llevan dosis tan altas, realmente, incluso a veces bajando opioides, mejoran del dolor. O sea, nosotros hemos tenido pacientes que hemos llevado a deshabituación y le hemos dejado a 0 de mórficos, partíamos de dosis altísimas, y han mejorado del dolor, ¿no? Este componente de hiperalgesia que a veces generamos nosotros con los mórficos, ¿no? Influye, yo creo que también en el dolor. Y tenemos casos que mejoran bajando dosis de mórficos. Sí, bueno, completamente de acuerdo. Muy bien, Carmina, muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente apartado de este bloque, que es si se deben cambiar los algoritmos terapéuticos en pro de la seguridad del paciente y del profesional, ya en general, tanto de neuroestimulación como de otro tipo de procedimientos intervencionistas, ¿no? Entonces, voy a enlazar este apartado con una pregunta y ya os dejo hablar a los ponentes, ¿vale? Una pregunta de Rafael Omaña, que se ha quedado atrás, que no sé si puede conectar el micrófono. Si no lo puede conectar, la pregunto yo y ya enlazáis con este apartado, ¿vale? Rafael, ¿nos escuchas? ¿No puedes hablar? Bueno, pues hago yo la pregunta. Con cariño, Lolo, como Agustín, tío. Hablaré con cariño. La pregunta de Rafael es, que pueden enlazar con esto de los algoritmos, la limitación de los corticoides a dexametasona o si seguís usando triancinolona u otros. Luego hablas de un tema de consentimientos que ya hemos hablado, o si dais un consentimiento especial relacionado con los corticoides para estos tiempos que estamos viendo de pandemia, ¿no? Pues vamos a ver cómo que estés enlazando con lo que íbamos a hablar ahora, si tenemos que cambiar o no cambiar. Es que esto no es de... Corticoides sí o no. Claro, en teoría... En teoría, la Asociación Americana y la Británica no los prohíbe, pero están prohibidos la triancinolona, por ejemplo, estaría prohibida desde 1967, es una cosa nueva, que ahora es cuando se empezó a hablar. Y lo que sí te recomiendan es que emplees la dosis más ajustada y del opioide que menos pueda influir a nivel del sistema inmunológico, que sería la dexa y la betametasona. Entonces, hombre, ahora en conciencia deberíamos recomendar el empleo de esos dos corticoides, que son los que menos relación tienen con el sistema inmune. Trini, según las guías, ¿no? Sobre corticoides y luego ya pasamos a algoritmos.
Vamos, coincidimos, las recomendaciones son esas, de minimizar la dosis, en todo caso dexa o betametasona, y coincido en esas recomendaciones, pero de todos modos son recomendaciones en las que no tenemos ninguna evidencia. Son recomendaciones de las asociaciones, pero evidencia no hay ninguna, porque nunca nos hemos enfrentado al coronavirus. De hecho, se sacan conclusiones de lo que se ha visto en el virus de la gripe. Bueno, esas son las recomendaciones que tenemos sobre la mesa, no podemos decir otra cosa. Claro, es que nosotros no podemos cambiar una cosa que dice la sociedad, porque es esto como Ya. no tenemos ni idea de cómo va a ir, pues es como lo de los algoritmos que tratamos ahora, ¿no? Es que es algo que más o menos tienes que ir acoplando a tu centro de trabajo y al tipo de paciente que tú recibas, ¿no? Respecto a los algoritmos... Yo creo quizás, Lolo, que ahí puede ayudar mucho también la estratificación del riesgo. El documento este de la SIP, de la Sociedad Americana, sí, de la SIP, pues puede ayudar, porque realmente si tienes un riesgo bajo, pues puedes a lo mejor plantear el uso de corticoides. En un riesgo elevado en esa escala, pues obviamente yo no usaría corticoides, ni betametasona ni dexametasona, ¿vale? Muy bien. Y respecto a algoritmos, ¿qué cambiaríais? Respecto, no sé, bloqueos diagnósticos o saltaros algunos pasos intermedios directamente a alguna terapia además de una analgesia de más a largo plazo, o, dependiendo de qué patología. Si quieres aquí, Trini, contesta tú y yo solo puntualizo sobre lo tuyo, para que no se nos vaya y podamos tener preguntas. Vale. Yo creo que siempre en la formación de nuestros residentes, de nuestros compañeros, siempre abogamos por tener protocolos de actuación. Y es de las cosas que más aprendí en Puerta del Hierro al principio, en mi inicio, que yo creo que eso es un plus de calidad. Y luego cuando nos preparamos el PIB y tal, los algoritmos del medicina basada en la evidencia, yo creo que eso ayuda mucho a tener un enfoque claro y a trabajar de forma homogénea, que yo creo que era una de las críticas que podíamos tener en unidades del dolor, que cada uno hacíamos un poco lo que queríamos. No, yo creo que es importante ceñirnos en protocolos. Pero en esta línea, en esta situación en la que nos encontramos ahora y con todas las dudas, si nos ceñimos, por ejemplo, al algoritmo de síndrome por laminectomía, pues tendríamos que hacer una infiltración primero, quizás caudal, luego una radiofrecuencia del ganglio dorsal, pasar por una desiolisis y luego al final pues plantear estimulación. Yo creo que a todos se nos viene a la mente pacientes que tú has visto entrar en la consulta con 3 cirugías previas de columna, con un dolor no radicular en una raíz clara, sino radicular en ambas piernas, con dolor axial también, y que tú vas haciendo las técnicas y sabes que vas a terminar en una estimulación. Ya no digo en un periodo crítico que acabamos de pasar, sino en este periodo que a lo mejor se prolonga un año con casos de coronavirus y tal, merece la pena someter al paciente a todas estas técnicas cuando tú ya sabes que quizás lo más resolutivo va a ser la estimulación. Yo creo que aquí, quizás, y más haciendo fase de prueba, yo iría quizás a la opción de estimulación. No en esos pacientes, ojo, de un síndrome por laminectomía que tiene una fibrosis que coge L5 y puedes hacerle una radiofrecuencia del ganglio dorsal, no, sino esos dolores complejos que todos creo que tenemos en mente algún paciente en el que dice este paciente va a terminar en estimulación. Pues quizás ahora en este periodo que no es crítico, pero todavía continúa la pandemia y se puede alargar un año, el ir directamente a la estimulación. Y bueno, lo pongo sobre la mesa, no sé qué opináis. David. Esto es lo que se hablaba ya en los congresos, cuándo debemos de usarlo, no solo con la pandemia, sino en general, para que se vas a someter tú a 3 caudales, a 2 epiduralisis, a 3 bloqueos, cuando un paciente de la novela, como dices tú, 3-4 veces es un cable, ¿no? O bueno, yo qué sé. Y luego, como dices tú, evidentemente en un periodo normal sería una fase de test, o en todos, que esto es una cosa que se me ha ocurrido a mí. Y yo lo que haría es afinar más, pues como la pregunta que yo creo que iba encaminada también de Lolo, sobre si ahora mismo necesitamos un bloqueo diagnóstico para que el paciente venga al hospital, le ponga corticoides, luego le hagas, pues a lo mejor es un momento de pasar directamente a hacer una radiofrecuencia del ganglio, haciendo una buena exploración y teniendo una buena anamnesis y una clínica del paciente, ¿no? Para que vamos a hacer un bloqueo si le puedes pasar directamente a la radiofrecuencia, o como has dicho tú, vamos, estoy totalmente de acuerdo en hacer un estimulador, ¿no? Bueno, o sea, yo soy más partidario de adaptar algoritmos también dependiendo del tipo de patología. Hay patologías bastante claras, como las que habéis comentado del síndrome de espalda fallida, pacientes intervenidos más de una vez, que sabéis que probablemente acabe en un neuroestimulador, y ahí sí que podría
saltarme alguno de los pasos. O yo qué sé, incluso pacientes con cefalea en racimos, que pues meterte a hacer una lesión del ganglio esfenopalatino cuando sabes que una estimulación occipital puede irle funcionarle bien. En casos seleccionados, bueno, yo sí que ahí soy partidario, pero bueno, O ¿me ibas a decir algo? en distrofias, por ejemplo, también, en síndrome de dolor Sí. regional complejo. Y luego, dejándolo de la neuroestimulación, si ya hablamos de lesiones térmicas, yo no soy tan partidario de empezar a denervar estructuras sin saber si realmente van a mejorar. Entonces, yo ahí sí que hay algoritmos que yo sí que no cambiaría, ¿no? O, salvo que el paciente tenga mucho riesgo y realmente que todos lo hemos hecho, ¿eh? Aunque venga así en los algoritmos, todos lo hemos hecho, pero yo sí que o sea, daría prevalencia, o sea, seguiría dando veracidad a esos algoritmos, ¿no? Sobre todo cuando se trata de denervar o destruir. No sé qué os parece a vosotros eso. No, es que destruir es muy poco, porque solo haces unas facetas o haces una simpa. Es lo único con lo que puedes hacer radiofrecuencia, o al menos lo que hago yo, evidentemente. Yo no me pongo a quemar un ganglio, ni a poner fenol, ni a cosas raras. En el caso tuyo, que es más especialista en oncología, pues ahí a lo mejor ya no sé si utilizar fenol para otras cosas en las que sí que tienes que tener más certeza. Nosotros la radiofrecuencia convencional la empleas en facetas a nivel de todo el eje, sí, en los geniculados y la simpatectomía, básicamente. Lo otro es que en cualquier ganglio, en cualquier nervio periférico no puedes usar la denervación. Entonces, hombre, en unas facetas en un señor de 70 años te equivocas poco. No, vamos, ya sé que yo estoy hablando solo en un periodo como este, ¿vale? Sí, o sea, sí, nosotros hacemos bloqueo porque además no tenemos ninguna dificultad de tener quirófano. En el caso de que quieras disminuir el número de atención al paciente en el hospital, pues si te puede librar un bloqueo diagnóstico y después un bloqueo terapéutico y la revisión de ambos, pues hombre, sí me parece que se pueden suprimir en un periodo para que no nos pase lo que nos ha pasado anteriormente, ¿no? Que tú ahora paralices el país y no puedas ver a ningún enfermo, ¿no? Si puedes cambiar algo de un algoritmo para poder tratar al paciente, insisto, evidentemente cuando tú haces un bloqueo no lo tenemos nadie recogido, al menos yo, pero casi siempre aciertas. Es muy difícil que ahora llegues y digas, joder, pues es que no son las facetas y es el disco en un señor de 78 años, ¿no? Y luego las simpas es lo que hablábamos antes, si tienes un dolor regional complejo, yo me iría directamente, como ha dicho Trini, a poner un cable, ¿no? Porque hacer una simpatectomía cuando se le ha cambiado hasta el nombre a la técnica porque no siempre funciona, o sea, la patología es un poco, pues no sé, que es que sí, ¿no? Pero al final el mayor problema que tenemos también, o al menos el que, sobre todo en la pública, que podéis tener Lolo y Trini, es que a ti el paciente hasta que te venga lo mismo lleva 3 años el hombre sufriendo. Claro. Y dices, joder, o sea, que en 3 años dices, ya no puedo seguir haciéndole esperar otro cuando el hombre tiene el brazo que se le cae, ¿no? O sea, sí, a lo mejor en la privada los 3 también, pues ves un enfermo que te viene con un mes de dolor regional complejo y dices, bueno, me voy a hacer una simpa o me voy a hacer un periférico previo, ¿no? Pero en la sanidad pública, que te lo mandan tan tarde y que tarda tanto en llegar, y etcétera, etcétera, yo creo que en un momento de tener que cambiar algo, pues si es que no lo sea a futuro, claro, evidentemente yo estoy de acuerdo con Trini que dentro de un año pues será como la gripe, ¿no? Si no se nos mueren otra vez 40.000 compatriotas. Pero si baja la efectividad, si baja el ratio de contagio del virus, pues lo tendremos que tratar como tratas cualquier otro que haya en el hospital. Y todo volverá a su ser. Si os parece, continuamos con las 2 últimas apartados. La gente puede seguir dejando las preguntas y al final habrá otro turno de preguntas. ¿Qué tecnología futura puede ayudar al manejo de los pacientes con implantes de estimulación eléctrica? José Manuel, ¿cuál es tu opinión? Sí, yo creo que en una situación como la que hemos vivido, una de las cuestiones que hemos echado de menos es el poder hacer telemetría de forma remota a nuestros pacientes. Yo creo que esa tecnología no debe costar gran trabajo y que realmente no sé si incluso en cardiología ya se puede realizar. Se esgrimen muchas veces limitaciones de seguridad, pero que perfectamente son subsanables
y yo creo que por ahí debe de ir la industria para que podamos hacer telemetrías de forma remota a nuestros pacientes. Fijaos lo que habría solucionado los pacientes de estimulación, el poder hacer una llamada telefónica y hacer la telemetría desde nuestro centro evitando desplazamientos. Más cuando somos centros de referencia que manejamos pacientes de un área geográfica muy grande. Nosotros tenemos pacientes de Ceuta, por ejemplo, que fija, pues tener que cruzar el estrecho, luego 1 hora y pico de desplazamiento hasta nuestro centro. Yo creo que esto ayudaría mucho y quizás pues la industria se debería de poner las pilas en ese aspecto, que yo creo que ayudaría en otra situación de pandemia. David. Totalmente de acuerdo, porque es una cosa que dijo él cuando estuvimos hablando los dos sobre la webinar, y que sí que hay tecnología en sistemas de cardiología que lo emplean. De hecho, te puede mandar hasta los registros que tiene los DAIs y desde casa el cardiólogo lo puede mirar y lo puede reprogramar. Entonces supongo que será, bueno, pues como poco a poco lo que irán introduciendo a nuestro servicio. Bueno, no quería añadir nada más, pasamos a la última cuestión, que es que si estamos preparados para un rebrote. La pregunta del millón. Sí, esa es David. la pregunta del millón. Como dices tú. Vamos a ver, nosotros no estamos capacitados para saberlo, porque no es una cuestión de los médicos, ¿de acuerdo? Nosotros lo que sí que tenemos, o yo al menos lo que tengo claro, es que lo que no puede haber es una parálisis del sistema sanitario tan salvaje como la que hemos tenido, y bueno, pues algo nos habrá servido y nos ayudará a aprender a no hacerlo. En casi todos los hospitales, no es en la red pública, porque no sé si todavía estáis demasiado achuchados, nosotros ya se están creando circuitos de no COVID y COVID para, bueno, pues para poder estar en un aislamiento por plantas o por zonas del hospital, y en otras que se pueda seguir trabajando de forma adecuada. Si el rebrote es como esta salvajada que hemos vivido, pues supongo que no podríamos mantener los circuitos de limpio y sucio o de no COVID y COVID, porque si se infecta todo el mundo a la vez será muy difícil. Pero yo creo que los hospitales, por lo menos en el ámbito privado que me muevo yo, sí que están intentando, bueno, pues dividir el hospital más o menos en dos, para que si sucede otra vez lo que ha sucedido en menor cuantía, pues sí podamos tener algo de trabajo, amén de que los pacientes quieran o no quieran venir, porque lo que hemos vivido, y lo sabéis, en telemedicina, es que el paciente no quería salir de casa, no quería acudir a los centros y tenía mucho miedo. Pero yo creo que sí que estarán preparados los hospitales para poder seguir con una actividad por lo menos esencial, diferenciándola de urgente y oncológico, ¿no? Que es lo que se ha mantenido, pero vamos, con la esencial de cada especialidad, no solo de dolor. ¿Y Trini? Sí, yo completamente de acuerdo con David. Yo creo que la situación que hemos vivido de actividad intervencionista cero en nuestras unidades del dolor no debería de repetirse. Si hubiera un rebrote u otra pandemia, dicen los expertos que pudiera haber, ¿no?, de otro virus, pues deberíamos reducir nuestra actividad, pero no dejarla nula, como hemos hecho durante 2 meses, como digo, en intervencionismo. Ya sabemos qué medidas de prevención usar, qué test hacer, que yo creo que es la cuestión más importante de identificar pronto los brotes, y yo abogaría por mantener la actividad con todas esas precauciones, haciendo los test que haya que realizar, pero no debemos de olvidar que, bueno, que tratamos en las unidades del dolor a una población vulnerable, muchos de ellos con edad avanzada, en los que un encierro como hemos vivido puede ser completamente contraproducente, y bueno, yo abogaría por no ir a ese escenario de intervencionismo cero al que hemos ido en nuestras unidades. Y por supuesto, la consulta telemática se activaría de la noche a la mañana, porque ya tenemos experiencia en ello. Y nosotros las vamos a mantener para revisiones de técnicas, las vamos a mantener para primeras consultas de triaje de áreas alejadas. Entonces yo creo que ya la población se va a ir familiarizando con estas herramientas. Y si volviera a haber otro brote, activamos las consultas telemáticas de la noche a la mañana, y yo creo que la aceptación en este caso sería diferente de la que hemos tenido en estos 2 meses pasados. Muy bien, pues yo por cerrar un poco estos 2 bloques y preguntar un poco sobre lo que hemos comentado previamente,
lo primero, sobre la consulta telemática, me interesa mucho saber cómo lo habéis organizado, si realmente es solo para revisiones concretas que sabéis, donde sabéis qué plan vais a llevar con el paciente, porque a mí lo que estamos intentando realizar en Puerta de Hierro, que no siempre es posible, es que el paciente que viene a primera consulta, que suele venir de manera presencial, porque es muy importante la exploración física, etcétera, etcétera, a no ser que sea un paciente de mucho riesgo, es ya establecer un plan con él, un algoritmo, una serie de pasos para que la revisión telefónica, quien la tenga que hacer, que en la pública no siempre es el mismo doctor, sepa que si no ha funcionado X, pues está Y, pero que también tiene un circuito acotado para que el paciente pues, se le ayude y se le dé el alta o fracasen los tratamientos realizados, pero todo mucho más acotado y sobre todo para que la revisión telefónica se haga con mucha más utilidad, que se sepa lo que se va a decir al paciente, cuál es el siguiente paso y el paciente también lo sepa de antes, ¿no? No sé qué os parece o si lo estáis haciendo así o cómo lo estáis haciendo. Yo lo que veo de la continuación de la telefónica es lo que has dicho tú, Lolo. Nosotros, o lo que he intentado yo, como sabe Trinidad, cuando estuvo conmigo en Puerta de Hierro, más o menos hacer un plan de tratamiento que luego no se lleva a lo mejor a la rajatabla, pero vamos, que tienes más o menos las técnicas. Entonces, en revisiones de paciente que has hecho algún tratamiento o algún bloqueo diagnóstico, si tienes un plan, seguir con la telefónica, si no, a mí que sí que la he visto muchísima utilidad ahora, pero no manteniéndola en el tiempo, porque yo necesitas ver al enfermo, necesitas tocar al enfermo, la exploración del enfermo en dolor no es igual como los pacientes oncológicos que tienen un protocolo de actuación, ¿no? O sea, cuando tú has hecho un ciclo, pues el paciente no tiene que ir al hospital, le llamas a ver qué tal está, de efectos secundarios y demás. Y en nosotros lo veo distinto, porque tampoco sabes, o lo tienes establecido, como has dicho tú, que estoy completamente de acuerdo contigo, o es difícil, porque, joder, si no le ves, no le tocas, no sabes si le ha cambiado, porque los enfermos de dolor, por lo menos aquí en Madrid, son complicados. Tú le dices cómo está, fatal, y ya no le duele la pierna, lo que le duele es el hombro, ¿no? Y dices, joder, como fatal, si te he pinchado el L5. Entonces, el enfermo, a mí me cuesta un poco más hacer la telefónica, quitando que la hemos hecho y ha sido, bueno, pues la gente estaba muy agradecida. Ahora, o tienes un plan y en una revisión, por ejemplo, si le has hecho un bloqueo de facetas y solamente decirle que te voy a hacer la radiofrecuencia, si es positivo, pues hombre, en ese caso sí, o tener una alternativa a ese bloqueo. Si no, pues no sé cómo se quedará, la verdad. No hablo de zonas como las vuestras, porque hablaba Trini que ellos tienen 1 millón, yo creo que nosotros teníamos en Puerta de Hierro 1,5 millones. O sea que claro, si ahí puedes hacer un cribado de otra manera, o si puedes hablar con los o hacer un nexo con atención primaria, que sea él el que te los filtre para que los que vayan a la unidad de dolor tengan, bueno, pues una posibilidad de tratamiento específica nuestra que no pueda hacer otro especialista. En ese caso sí, ¿no? Pero en lo que es la nuestra de los HM o de Roquirón o la tuya del instituto, lo veo que no va a tener ahora mismo menos utilidad, no sé qué haga un caos. Yo coincido en todo lo que decís de que el plan terapéutico es clave. O sea, en primera consulta tener muy claro cómo vamos a actuar, y eso ayuda en las revisiones. Nosotros a nivel de la privada, a las revisiones que tenemos citadas llamamos a algunas, pero sobre todo por evitar la acumulación de pacientes en la sala de espera. Y estamos consiguiendo que esté todo muy tranquilo y únicamente pues se desplaza el paciente para la exploración, para completar la anamnesis que hemos hecho por teléfono o para recoger alguna documentación. Pero la verdad es que están siendo bastante resolutivas las revisiones que estamos haciendo telefónicas en la privada. Que quizás con el tiempo lo normal volvamos no a una nueva normalidad, sino volvamos a la normalidad de antes. Pero ahora la estamos manteniendo. En la pública yo creo que es imprescindible mantenerlo, porque tenemos tal presión asistencial. Estábamos hablando antes, ¿no?, del tiempo que tarda un paciente con una distrofia, por ejemplo, en llegar a nuestras unidades. Yo creo que tenemos que gestionar bien el acceso de nuestros pacientes. Cuando no gestionamos bien el acceso de nuestros pacientes a la unidad del dolor, nuestros resultados son malos. Nuestros resultados en un paciente que lleva con un dolor crónico 2 años, sabemos que no es el mismo que cuando lleva 1 mes. Entonces, lo que hemos planteado ahora es mantenerla para primeras consultas de áreas alejadas, como hemos dicho, para hacer un triaje. Revisiones de técnicas, porque haciendo tal número de técnicas como hacemos de radiofrecuencia, de bloqueos a la semana, genera unas revisiones que te llena
enlistado la posibilidad de atención en los 6 meses siguientes, entonces hacerlo. Y dejar una opción de que el paciente solicite la revisión telemática que sea a petición del paciente. ¿Por qué digo eso? Porque cuando el paciente muchas veces se encuentra con las citas de revisiones llenas en los próximos 6 meses, pues el habilitarle esa herramienta, pues a lo mejor hace que también los pacientes se vayan enganchando a esas revisiones y nos permita rescatar esos pacientes que realmente necesitan una atención preferente, que sin embargo se quedaban en el sistema ahí de no tengo cita y no lo cojo. Entonces dejar esos 3 escenarios de primeras consultas de áreas alejadas, revisiones de técnicas y a petición del propio paciente. No sé qué opináis. En Estados Unidos, determinados estudios que hacen y tal ahora dicen que las herramientas de telemedicina serán un 20-30% de nuestra asistencia. Oye, igual ese 20-30% responde a esas revisiones de técnica, recogida de resultados y tal, que sí puede ayudar, no sé. Yo opino como tú, yo creo que en la pública, en la consulta telefónica yo la mantendría, o sea, la mantendría aunque mejore la cosa con la pandemia y con el COVID, por la presión asistencial y por ser un poquito más funcionales y efectivos en la patología del paciente, ¿no? Yo creo que ahí sí que he descubierto que es algo muy útil cuando tienes bien establecido un plan con el paciente. Cuando no sabes qué hacer con el paciente no es útil, como nada lo que hagas, ¿no? No, si tienes una primera consulta lamentable de 2 líneas, pues nada. O el paciente que me duele todo, pues me duele todo la revisión telefónica, pues no sé. ¿Qué tal va de nombre? Será de postureo. Revisión alta. Sí, sí. Bueno, tenemos alguna pregunta. La doctora Dolores Bedmar, ¿puedes activarte el micrófono, Lola? A ver si te escuchamos. ¿Me escucháis? Sí, Lola, ¿qué tal? Buenas tardes, Lola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a los 3. No, más que preguntas, un comentario, porque nosotros estamos haciendo consultas telemáticas, bueno, por ahora telefónicas, ya nos están poniendo Zoom también en el hospital. Y yo lo veo muy útil para revisiones de las técnicas, incluso para visitas sucesivas y incluso para modificar algo los tratamientos farmacológicos, porque ahora con el MUP es verdad que podemos modificar la receta de los pacientes. Pero para las primeras visitas y para el triaje lo veo un poco más complicado. ¿Cómo lo hacéis? El doctor Trinidad dice que lo hacen en el triaje de pacientes que están alejados de la unidad. Sí. Nosotros en Andalucía con Diraya tenemos el acceso a toda la información. Entonces, realmente, si tú revisas todos los informes del resto de especialistas, visualizas las resonancias, haces una anamnesis con el paciente realmente intentando que te explique centrar dónde le duele, tal. Oye, hay pacientes, por ejemplo, pacientes con dolor generalizado, como hemos dicho, de poliartrosis, de fibromialgia, que realmente los rediriges a mantenerse en su área porque nosotros somos un área de referencia y no tendría indicación de técnicas avanzadas que no tienen en su cartera de servicio. Entonces sería un poquillo para delimitar esos criterios de derivación, pero siempre obviamente con la herramienta de todos los informes de los especialistas que lo han visto en su área, de ver las imágenes, no solo los informes radiológicos y toda esa información que podemos tener, que únicamente faltaría la exploración, que como te digo, que entonces ya citarías al paciente de revisión. Yo creo que se pueden hacer primeras consultas de calidad y únicamente lo que nos faltaría sería la exploración. En estimulación, lo mismo. En estimulación nosotros recibimos pacientes, como decíamos, 1.100.000 habitantes de todo el área de la provincia de Cádiz y Ceuta. Oye, ahí está muy clara muchas veces la indicación y nos llegan pacientes que a lo mejor no se ha hecho nada de intervencionismo o que no tiene indicación de estimulación por su patología. Pues podemos hacer un cribaje que de otro modo pues requeriría el desplazamiento del paciente. Yo creo que puede ser útil en estas primeras consultas. Vale. Y si no decidís que vosotros no ameritan el tratamiento que vosotros les dais, o que vosotros dais, ¿a quién le remitís el paciente? ¿A medicina de atención primaria? ¿A trauma? ¿A quién? ¿Cómo? Si no te entiendo la pregunta. O sea, tú haces el triaje del paciente, ¿no? La primera consulta telefónica o telemática. Y decides que no amerita ninguno de los tratamientos que vosotros le podríais hacer. Continuaría con la atención del especialista que te lo remite. Ajá, porque no te lo remite primaria, te lo remite algún especialista. Desde áreas alejadas es un especialista. Desde nuestro área sí está permitido que atención primaria directamente nos remita y ahí también puede ser útil una primera consulta de triaje.
pero desde áreas alejadas son especialistas, no es primaria. Ajá, gracias. Gracias, Bueno, Lola. yo estaba pensando en una patología concreta, que antes os he comentado lo de la cefalea en racimos, por intentar evitar lo que es una fase de prueba o qué otra alternativa tenemos para una fase de prueba, ¿no? ¿Conocéis el TX360, que es el dispositivo que lanzó Prim, que lo que hace es un bloqueo del ganglio esfenopalatino intranasal con anestésico local? No sé si eso podría servir como un bloqueo pronóstico, aunque no es la misma diana, para luego hacer una estimulación occipital, ¿o no lo veis? Ese tipo de algoritmo en esa Yo no lo veo. No. Yo, de hecho, yo es lo que te decía, que hay en algunos casos en los que hoy en día tendríamos que afinar mucho más. Si veis en migrañas y en cefaleas de Horton hay muy poco publicado que valga, de los ensayos que hicieron Medtronic y Boston, los de los negativos. Luego Abbott sacó uno para migrañas que dio positivo y luego le quitaron también el marcado C, si mal no recuerdo, para ello. Y cuando hacías una migraña o algún caso como el que mencionas tú, de cefalea en racimos, la fase de test en este caso sí que tenía que ser un mes o un mes y pico para saber cómo va, como ha dicho antes Trini, porque había un montón de falsos negativos. Y luego cuando vas a hacer un test en otro target distinto, yo hacerlo de otra manera no lo veo, vamos, de muchas de las cosas que se han hecho con otras patologías, se ha intentado, como los TENS, por ejemplo, Sí, al final no que no dan suelen resultado. hacer. Pero bueno, que no lo veo yo, que tampoco... No sé tú, Trini, ¿qué opinas? No, vamos a hacerlo en un target diferente, como tú dices. Yo creo que realmente no nos va a dar información. Incluso se ha visto que hacer un bloqueo de nervio occipital tampoco nos va a dar un valor pronóstico respecto a la eficacia luego de la estimulación. Ahí no hay indicación. Tenemos otra pregunta y ya vamos a ir terminando. Es Agustín Mendiola, a ver si le podemos conectar, si sigue ahí conectado. Era una última pregunta que has hecho, Agustín. ¿Estás ahí? Sí, estoy por aquí. ¿Me oís? Sí, te escuchamos Sí, perfectamente. Sí, bueno, yo era más que una pregunta, era un comentario. Y es, en relación a las revisiones, pues sí que es verdad que la consulta telemática es una muy buena herramienta. Es verdad que muchas veces con la herramienta de la receta electrónica que nosotros tenemos en Madrid, la modificación del tratamiento pues lo puedes hacer desde la llamada telefónica y ver si el paciente ha tolerado o no la dosis de opioide, el tratamiento que tú le has puesto. Siguiendo el algoritmo que has comentado antes tú, Lolo, y a ver si ponemos en marcha nosotros en Puerta de Hierro, sí. Otra de las opciones puede ser la revisión para ver si la técnica le ha ido bien e indicar la siguiente técnica, o bien quedarte ahí si el paciente ha mejorado. Y fundamentalmente, a lo mejor las revisiones que tú tengas que ver al paciente explorar, pues en aquellas revisiones el que la técnica no le ha ido bien, pero no está dentro de ningún algoritmo, y a lo mejor pues tú necesitas reexplorar al paciente o explicar una técnica que es lo suficientemente compleja como para que por vía telefónica pues no se pueda explicar, porque necesitas hacer algún dibujo, algún esquema, alguna cosa. Y sí que es verdad que la consulta telemática, pues yo la cogí con cierta reticencia cuando empezó todo el problemón del COVID, pero ahora pues cada vez la veo como una cosa muy positiva y que nos puede ayudar a hacer que las consultas sean más ágiles, a disminuir la presión asistencial, a hacer que el paciente tenga que venir al hospital solo en situaciones que sean necesarias y muchas veces viene simplemente por cosas que es para mantener una conversación con el médico. Era, bueno, aportar mi opinión en ese sentido y bueno, y también ya que estamos terminando, agradeceros lo interesante que ha sido todo y lo válidas y funcionales que han sido tanto los comentarios tuyos, Lolo, como las charlas que han dado David y Trini. Gracias, Muchas Agus. gracias, Agustín. Muchas gracias, Agustín. Gracias a vosotros. Bueno, ya nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero ha merecido la pena. Si queréis decir brevemente conclusiones que sacáis pues, de esta webinar y de todo lo que hemos hablado. David, ¿qué conclusiones o un resumen de todo esto? Bueno, nada, simplemente volver a agradecerte
agradecerte a ti y a Trini que hayáis estado conmigo, a Prim que siga apostando por la educación y por nosotros. Y bueno, en conclusión es que nos ha venido muy bien poder oír varias opiniones diferentes porque, como ha dicho Trini a lo largo del curso y yo, o de la webinar, perdón, pues no tenemos ni idea, ¿no? No sabemos si dentro de 2 semanas esto va a ser como si no hubiera pasado nada o qué puede pasar, ¿no? Porque todo lo que se escribe, todo lo que se ha publicado en este tiempo en nuestro campo de trabajo, pues no está basado en ninguna experiencia de ningún tipo, nada más en lo que pueda pasar en la inmunidad o no del paciente. Y pues nada, agradecer que haya contado conmigo y que haya estado con vosotros, que lo he pasado un buen rato. Trini. Bueno, pues agradeceros compartir mesa con vosotros, pues es estar entre amigos y la verdad que es una gozada. Yo creo que estas conversaciones a veces aportan mucho más que las charlas magistrales que pretendemos dar en ocasiones, y que estas discusiones pues nos ayudan mucho en nuestro día a día. Y bueno, yo como conclusiones, yo creo que mantener, potenciar la teleconsulta en determinados casos, como hemos dicho, puede ser una herramienta útil. Yo creo que en periodos de pandemia como estos, pues plantear que podemos priorizar la indicación de neuroestimulación en determinados casos, agilizar los algoritmos y procurar ser pues lo más eficiente posible con nuestras fases de prueba, y el debate pues está abierto, que hemos dicho, de acto único o no, está ahí encima de la mesa. Y recordar pues lo de ser autónomos con la programación, que yo creo que puede ser importante, y sobre todo no volver a una actividad cero. Yo creo que esto nos lo tenemos que meter en la cabeza. Si hay un repunte, si volvemos a estar en una situación similar, intentar mantener la actividad, porque los pacientes con dolor están y seguirán estando independientemente de lo que ocurra, y tenemos que darle respuesta. Muy Así bien, que, pues... De nada, agradeceros la compañía, creo que ha sido muy provechoso. Pues sí, para acabar yo igualmente, he estado muy a gusto con vosotros, Trini y David. Agradecer a Prim toda la iniciativa, decir a los asistentes que Prim sigue apostando por la formación en telemetría, en programación, y está apostando por ello, y en breve anunciarán pronto novedades sobre el tema, y bien necesitamos ese tipo de formación, ¿no? Gracias a los participantes, que ha habido más de 200 inscritos, no hemos bajado de los 100 en toda la webinar hasta ahora mismo, o sea que ha sido muy interesante, ha habido muchas preguntas que han sido estupendas, y nada, gracias a todos y nos vemos en la siguiente webinar o donde haga falta. Un placer. Con una cerveza ya. Una cerveza. Un abrazo en alguna ocasión. Sí. Bueno, gracias a todos. Gracias.